El teniente coronel Mike Iron Man Sterling pensó que estaba ante una tímida enfermera civil de mediana edad, una barrera entre él y la atención médica que exigía. Vio el cabello canoso y la voz suave, y vio debilidad. No vio a la mujer que una vez había mantenido cerrada la arteria de un Marine moribundo con sus propios dedos durante 2 horas bajo el calor polvoriento de Sanin. No vio a la leyenda de la que se hablaba en los barracones de la primera división de Marines. Rechazó su ayuda y exigió a gritos que trajeran a un médico de verdad. No tenía ni idea de que la mujer que tenía delante no solo servía al núcleo, lo había salvado. Y cuando finalmente se subió la manga, la tinta de su piel paralizó todo el hospital. Las puertas automáticas del Centro Médico Naval de San Diego, conocido cariñosamente como Balboa, se abrieron con un silbido agudo, dejando entrar una ráfaga de aire inusualmente cálido para noviembre y a un hombre que parecía esculpido en granito y arrepentimiento. El teniente coronel Mike Sterling no caminaba, marchaba, aunque el tropiezo en su zancada izquierda delataba el dolor que irradiaba desde su cadera. Era un hombre de la vieja escuela, un Marine de los Marines, con una mandíbula que podría cortar cristal y ojos del color del tempestuoso océano Atlántico, incluso vestido de civil, con un polo ajustado que tensaba sus bíceps y pantalones cargo tácticos, irradiaba autoridad. Era el oficial al mando del 3er Batallón, 5º de Marines, el legendario Batallón Dark Horse, y no estaba acostumbrado a esperar. Agarró el mostrador de recepción con los nudillos, que se le pusieron blancos. El joven suboficial detrás del escritorio, un aprendiz de enfermero recién salido del instituto, levantó la vista y tragó saliva. «Señor», chilló el joven, «necesito una consulta». «Ortopedia». «Ahora», gruñó Sterling. Su voz era un rugido grave, como un tanque al ralentí en un garaje. «Siento la cadera como si alguien hubiera sustituido la articulación por cristales rotos». «¿Tiene cita, coronel?» Sterling se inclinó hacia adelante. «Hijo, tengo un batallón que se despliega en 3 semanas. No tengo tiempo para citas. Tengo metralla en la cadera desde Fallujah y hoy ha decidido migrar hacia el sur. Consígame un médico, preferiblemente uno que sepa la diferencia entre un fémur y un peroné». El vestíbulo estaba abarrotado. Era viernes por la tarde, la hora bruja de los hospitales militares, donde los accidentes de entrenamiento, los guerreros de fin de semana y los viejos veteranos convergían en una caótica sinfonía de dolor. «Veré quién está disponible, señor. Por favor, tome asiento». Sterling no se sentó. Caminaba de un lado a otro. Cada paso le provocaba una descarga eléctrica en la columna vertebral, pero se negaba a demostrarlo. El dolor no era más que la debilidad abandonando el cuerpo. O eso decía el refrán. Pero este dolor no se parecía tanto a la debilidad abandonando el cuerpo como a un atizador al rojo vivo retorciéndose en su médula. Pasaron 10 minutos, luego 20. La paciencia de Sterling, que nunca había sido su punto fuerte, se estaba desgastando como una cuerda vieja. Finalmente se abrió una puerta lateral y salió una mujer. Era baja, tal vez 1,60 metros, con una figura que se había suavizado con la edad. Su bata era de un azul marino genérico descolorido, sin los pliegues marcados que Sterling admiraba en sus Marines. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, con mechones plateados que luchaban una batalla perdida contra el castaño oscuro. Llevaba unos cómodos suecos gastados y unas gafas de lectura que se balanceaban precariamente en la punta de su nariz. A los ojos perspicaces y prejuiciosos de Sterling, parecía una profesora sustituta o una abuela que horneaba galletas, no una guerrera, no alguien capaz de manejar la maquinaria dañada de un comandante de los Marines. «Teniente Coronel Sterling», llamó ella. Su voz era tranquila, casi melódica, y atravesó la sala de espera. Sterling dejó de caminar y se volvió. Miró por encima de su hombro, esperando ver a un médico o, al menos, a un suboficial. «Soy Sterling. Soy la enfermera Sarah Jenkins», dijo ella, esbozando una pequeña y cortés sonrisa. «Me encargaré de su admisión y evaluación inicial antes de que el cirujano le vea. Si me sigue a la sala de triaje 3. Sterling no se movió. Miró su mano extendida y luego volvió a mirar su rostro con expresión endurecida. «Enfermera Jenkins», dijo Sterling, probando el nombre como si fuera un trozo de carne dudoso. «¿Está en servicio activo?» Sarah parpadeó.
sorprendida por la pregunta. Soy enfermera civil, coronel. Llevo 15 años en Balboa. Si es civil, interrumpió Sterling, con un sabor a ceniza en la boca. Exhaló un suspiro agudo y burlón. Pedí específicamente un proveedor militar. Necesito a alguien que entienda el trauma de combate, no a alguien acostumbrado a poner tiritas en rodillas raspadas de pendientes. El vestíbulo se quedó en silencio. Algunas cabezas se giraron. Sarah bajó la mano lentamente. Su expresión no cambió, pero sus ojos, color avellana y penetrantes, parecían evaluarlo con una nueva intensidad. Coronel, su estado indica dolor urgente. El cirujano ortopédico, el comandante Holloway, está en quirófano. Soy la enfermera jefe de triaje. Estoy plenamente cualificada para evaluar su lesión y administrar protocolos de control del dolor hasta que él salga. Control del dolor. Sterling se burló, acercándose y elevándose sobre ella. No necesito pastillas. Yo soy Patterson. Y no necesito que una civil haga conjeturas. Tengo fragmentos de metal incrustados en la cresta ilíaca. ¿Sabe siquiera lo que le hace una explosión de un artefacto explosivo improvisado a la densidad ósea durante 20 años? Estoy muy familiarizada con las lesiones por explosión, dijo Sarah en voz baja. Lo dudo, espetó Sterling, a menos que lo haya aprendido viendo Anatomía de Grey. Se volvió hacia el joven Corman, aterrorizado que estaba en el mostrador. Tráigame un Corman, un jefe, alguien que haya llevado realmente el uniforme. No voy a dejar que un civil me toque. Sarah se mantuvo firme. No se inmutó, no retrocedió. Simplemente juntó las manos delante de ella. Colonel Sterling tiene derecho a rechazar la atención médica, pero soy la única que puede ayudarle en este momento. Está sudando, tiene las pupilas dilatadas y está favoreciendo su lado izquierdo hasta el punto de causar una tensión secundaria en la columna lumbar. Está sufriendo mucho. Déjeme ayudarle. No, dijo Sterling con voz seca, que resonó en el suelo del linóleo. Esperaré a Holloway. Y mientras espero, tráigame a alguien con un rango en el cuello, no con un carné sindical en el bolsillo. Le dio la espalda y cogió agresivamente hacia una fila de sillas, sentándose con una mueca que dejaba al descubierto su sufrimiento. Sarah lo observó durante un largo rato. Una enfermera más joven habría salido corriendo a llorar a la sala de descanso. Una enfermera más orgullosa habría respondido con argumentos. Sarah no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se ajustó las gafas, cogió su portapapeles y se acercó a él. No voy a ir a ninguna parte, coronel, dijo, bajando la voz hasta un tono que era acero envuelto en terciopelo. Porque en unos 10 minutos esa cadera se bloqueará por completo y necesitará ayuda solo para ponerse de pie. Estaré aquí. Sterling la miró con ira, entrecerrando los ojos. Puede retirarse, enfermera. Esto es un hospital, coronel, no una pasarela, respondió ella con suavidad. Y hasta que le den el alta, usted es mi paciente. Se sentó frente a él, cruzó las piernas y esperó. Las líneas de batalla estaban trazadas. El enfrentamiento en la sala de espera del Centro Médico Naval duró 45 minutos. Para un observador casual, solo era un hombre sentado en una silla y una enfermera sentada frente a él, revisando gráficos. Pero la tensión en el aire era tan densa que se podía palpar. Mike Sterling estaba empeorando. Él lo sabía y odiaba que ella también lo supiera. La adrenalina que lo había llevado hasta la puerta principal se estaba desvaneciendo, sustituida por unas náuseas punzantes y ardientes. La metralla, un recuerdo de una bomba en la carretera de Ramadi en 2006, probablemente se había desplazado unos milímetros, pero dentro de la estrecha arquitectura de la articulación de la cadera, los milímetros parecían kilómetros. Intentó cambiar de postura y un grito ahogado escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. Sarah no levantó la vista de su portapapeles. ¿7 sobre 10? Preguntó con indiferencia. ¿Te importas un comino? Espetó Sterling, con gotas de sudor en la frente. Parece un 8, quizá un 9. Continuó ella, pasando una página. Te estás quedando rígido. Estás teniendo espasmos musculares. Si no te damos pronto un relajante muscular y un antiinflamatorio, tendremos que cortarte los pantalones porque no podrás soportar quitártelos. He sobrevivido a cosas peores que una pierna rígida, gruñó Sterling. Recibí un balazo en el hombro en Guirere y caminé 3 kilómetros hasta el punto de evacuación. Creo que puedo soportar una silla en San Diego. Gamer, repitió Sarah, la palabra saliendo de su boca con una extraña familiaridad. Finalmente levantó la vista.
2008. Ese fue un mal verano. El calor por sí solo estaba matando a la gente. Sterling hizo una pausa, clavando sus ojos en los de ella. ¿Has leído mi expediente tan rápido? No he leído tu expediente, coronel. Conozco la historia. ¿Eres fan del canal History? Se burló, aunque su voz era ahora más débil. Algo así. Ella se levantó. Coronel, por favor, deja a un lado el ego. Eres el comandante del caballo oscuro. Tus hombres te necesitan en plena forma ahora mismo. Eres un lastre para ti mismo. Déjame llevarte de vuelta. Te pondré una vía intravenosa y te prepararé para la sala de operaciones. Ahora está lavando una prótesis de rodilla. Llegará en 20 minutos. Sterling miró el reloj. El dolor se estaba volviendo insoportable. Su visión se estaba volviendo borrosa por los bordes. Odiaba a los civiles. Los encontraba blandos, poco comprometidos, carentes de la disciplina que definía su existencia. Pero era pragmático. No podía comandar un batallón desde el suelo de un hospital si se desmayaba. Bien, escupió. Pero tú haz lo básico. Pincha la vena, cuelga la bolsa. Si fallas la vena una vez, estás acabado. Me darán un corpsman. Trato hecho. El rostro de Sarah permaneció impasible. No fallaré. Hizo un gesto al celador para que trajera una silla de ruedas. Yo camino, ordenó Sterling, agarrándose a los reposabrazos. Coronel, he dicho que camino. Se impulsó hacia arriba, utilizando la fuerza de su voluntad para obligar a sus piernas a enderezarse. Dio 2 pasos antes de que su pierna izquierda se doblara. No cayó al suelo. Antes de que el celador pudiera reaccionar, Sarah se movió con una rapidez que desmentía su apariencia. Se colocó bajo su peso, apoyando su hombro bajo su brazo sano y abriendo la postura. Sostuvo el peso muerto de un marine de 100 kilogramos sin emitir ni un gruñido. «Te tengo», le susurró al oído. No era la voz de una enfermera civil. Era la voz autoritaria de alguien que había transportado cadáveres antes. «Gira a la derecha. Apóyate en mí. No te resistas, Sterling». Estaba demasiado conmocionado y le dolía demasiado como para discutir. Se apoyó en ella y ella lo guió hasta la silla de ruedas. El celador empujó la silla mientras él se desplomaba en el asiento, respirando con dificultad. La miró. Ella ni siquiera estaba sin aliento. Se alisó la bata y su rostro volvió a adoptar esa máscara benigna de abuela. «Triaje 3», le dijo al celador. En la sala de exploración, el ambiente era clínico y frío. Sarah se movía con eficiencia, poniéndose los guantes. Le preparó el brazo para una vía intravenosa. Sterling la observaba como un halcón. «Tienes manos firmes», admitió a regañadientes. «Ayuda a que la gente deje de gritarme», respondió ella secamente. Le limpió el interior del codo. Respiró hondo. Deslizó la aguja. Una punción perfecta. Un chorro de sangre tapado con esparadrapo. «Hecho en 10 segundos. Competente», murmuró Sterling. «Para ser una civil». Sarah conectó la bolsa de suero. Se volvió hacia el ordenador para registrar los signos vitales. «Tiene mucha ira, coronel. Le eleva la presión arterial. No es bueno para la curación. Me mantiene vivo», contó. «Mantiene vivos a mis hombres. Usted no lo entendería. Usted sale del trabajo a las 5 de la tarde y se va a casa. ¿A qué? A sus gatos, a su jardín». Sarah dejó de escribir. No se dio la vuelta inmediatamente. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. «No tengo gatos», dijo en voz baja. «Y ya no tengo un hogar al que ir. Mi marido falleció hace 5 años. Lo siento», dijo Sterling, con un reflejo automático de cortesía. «Supongo que la vida civil también tiene sus tragedias». Sarah se giró entonces y por primera vez Sterling vio un destello de fuego en sus ojos. Desapareció tan rápido como apareció, pero lo inquietó. «¿Cree que el uniforme es lo único que hace a un soldado, coronel?», preguntó ella. «Creo que el uniforme representa un sacrificio que usted no puede comprender», dijo él, redoblando su apuesta. «Usted cura las heridas, claro, pero no sabe cómo las hemos sufrido. No conoce el sonido del silbido de una bala, ni el olor a diésel quemado y sangre. Nos curas y nos envías de vuelta. Eres una mecánica. Nosotros somos los coches de carreras». «¿Una mecánica?», repitió ella. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. «¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame que me equivoco», la desafió Sterling, con los analgésicos empezando a hacer efecto y haciéndole más atrevido.
Cuéntame la vez que más cerca has estado de una zona de combate. Verla en la CNN. Sarah se acercó al lavabo para lavarse las manos. Se las secó lentamente con una toalla de papel. El aire de la habitación parecía volverse más pesado, cargado de electricidad estática que erizaba el vello de los brazos de Sterling. Se volvió hacia él, con el rostro completamente desprovisto de la expresión de cortesía que había mostrado antes. «Usted pidió a un cirujano, coronel», dijo. «Usted pidió a alguien que supiera distinguir entre un fémur y un peroné bajo fuego enemigo». Se agarró el cuello de la bata. Por un segundo, Sterling pensó que se estaba desnudando y abrió la boca para protestar, pero ella no se quitó la bata. Agarró la manga izquierda de la camiseta interior, una camiseta térmica blanca de manga larga que llevaba debajo de la bata, y se la subió. Enrolló la tela más allá de la muñeca, más allá del codo. Sterling abrió mucho los ojos. Allí, en la parte interior de su antebrazo, cubriendo la pálida piel desde la muñeca hasta el codo, había un tatuaje. Pero no era una mariposa ni una flor. Era un mural caótico, hermoso y aterrador de tinta negra y gris. En el centro había un águila, un globo terráqueo y un ancla, el emblema sagrado del cuerpo de Marines. Pero superpuesto a él estaba el caduceus del cuerpo médico. Y entrelazadas con la cadena del ancla, había unas líneas irregulares que formaban un mapa. Sterling conocía los mapas. Conocía ese mapa. Era el trazado de las calles de Fallujah, el distrito de Yolán, y debajo, en letras góticas, estaba escrito, «Para que otros puedan vivir». Pero lo que le cortó la respiración a Sterling no fue el mapa. Era el pequeño y distintivo emblema, tatuado justo al lado del hueco del codo. Una calavera con una pala, el escudo de la unidad 3/5 del Caballo Oscuro, y junto a él, una fecha, noviembre de 2004. Sterling se quedó mirando. El año de la furia fantasma, la batalla más sangrienta de la guerra de Irak. «Tú», balbuceó Sterling, con el cerebro luchando por conciliar a la mujer de mediana edad con la tinta en su brazo. «Estuviste adscrita a la unidad 3/5 en 2004. Sarah no respondió de inmediato. Se subió la manga 1 centímetro más. Allí había una cicatriz, un feo pliegue irregular de piel que parecía haber sido arrancado con una cuchara para hacer bolas de melón. «No solo estaba adscrita», dijo la coronel Sarah, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que tenía el peso de 1000 tumbas. «Yo era la enfermera quirúrgica jefe de la compañía quirúrgica Bravo, desplegada en Hell House. No solo te curábamos, te recogíamos del pavimento». Dio un paso hacia él y le señaló el pecho con el dedo. «Y cuando tu sargento mayor, Gunny Miller, llegó con las piernas destrozadas por las rodillas, no esperé a que llegara un médico. Lo llevé con mis propios cordones de botas porque nos quedamos sin camillas. Así que no te atrevas a sentarte ahí y decirme que no conozco el olor del diésel y la sangre. Todavía me lo lavo del pelo todas las noches». Sterling se quedó paralizado. El goteo de la vía intravenosa era el único sonido en la habitación. El giro no era solo que ella hubiera servido. Era que había servido en el mismo infierno en el que él había construido su reputación. «Miller», susurró Sterling. «Salvaste a Gunny Miller». «Murió», dijo Sarah con tono seco. «Murió sosteniendo mi mano, pidiéndome que le dijera a su esposa que la amaba. Yo fui lo último que vio. No un marine. Yo, una civil combata». El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio en la sala de exploración era más pesado que los chalecos de Kevlar que Sterling solía llevar. El zumbido del ventilador del ordenador pareció desaparecer, engullido por el vacío de la revelación. Sterling se quedó mirando la tinta en el brazo de Sarah, el mapa del distrito de Yolán, la zona de combate donde el 3er batallón, 5º de Marines, había sangrado por cada centímetro de polvo. Levantó la vista del tatuaje y la miró a la cara. Las arrugas alrededor de sus ojos, que él había descartado como signos de una ama de casa cansada y de mediana edad, ahora parecían algo completamente diferente. Eran grabados de tristeza. Eran las marcas de una testigo. «Tú eres el ángel», susurró Sterling, y la comprensión lo golpeó como un golpe físico. El ángel de Yolán. Era un mito que había oído cuando era un joven capitán. Los soldados hablaban de una enfermera de la Marina en el Sistema Quirúrgico de Reanimación Avanzada, FRSS, una unidad móvil de traumatología que se desplazaba con las líneas del frente y que se negaba a llevar chaleco antibalas mientras operaba porque le limitaba los movimientos.
Decían que había tenido sangre hasta los codos durante 3 semanas seguidas. Decían que tarareaba la Avis a los Marines mientras se desangraban cuando se acababa la morfina. Sarah se bajó la manga lentamente, cubriendo el mapa, cubriendo el cráneo, cubriendo la historia. «Odio ese nombre», dijo en voz baja. «No hay ángeles en la guerra, coronel, solo fantasmas y supervivientes». «Pensaba que eras un mito», dijo Sterling con voz ronca. «Oímos que el FRSS había recibido un impacto directo. Morteros. Decían que el equipo médico había sido aniquilado». «La mayoría lo estaban», dijo Sarah, volviéndose hacia el ordenador, aunque sus manos temblaban ligeramente. Era el 12 de noviembre. Estábamos instalados en una escuela abandonada. Trajeron los morteros desde el norte. El primero destruyó el generador. El segundo alcanzó la tienda de triaje. Yo estaba en la parte de atrás, limpiando una herida en el pecho. Hizo una pausa, con la mirada perdida, fijando la vista en la pared blanca y estéril del hospital de San Diego y viendo una tienda de campaña en Irak llena de humo y sangre. «Pasé las siguientes 6 horas haciendo triaje con una linterna», continuó. «No teníamos suficiente personal. Tuve que elegir, coronel. ¿Etiqueta negra o etiqueta roja? ¿Quién recibe el plasma y quién recibe una mano que le sostenga mientras muere?» El sargento Miller. Era una etiqueta roja que se convirtió en negra. Lo intenté. Dios, lo intenté. Sterling sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi eclipsó el dolor de su cadera. Acababa de reprender a esta mujer. La había llamado civil blanda. Se había burlado de ella por no conocer el olor de la sangre. «Salí en 2005», dijo Sarah, respondiendo a la pregunta que él aún no había formulado. «Ya no podía llevar el uniforme. Cada vez que me lo ponía, olía a carne quemada. Vine aquí, a Balboa, porque no podía dejar los Marines por completo. Solo necesitaba tratarlos sin el rango, sin la política. Solo quería ser Sarah, solo una enfermera». Se volvió hacia él, con la expresión endurecida de nuevo. «Así que sí, coronel. Ahora soy una civil, pero no confunda mi falta de rango con falta de capacidad. He cosido a más marines de los que usted ha comandado». Sterling tragó saliva. El dolor en la cadera era ahora un rugido sordo y punzante, pero su ego había quedado destrozado. Intentó sentarse más erguido, forzando una postura de respeto que normalmente reservaba para los generales. «Le pido disculpas», dijo Sterling. «Las palabras me resultaban extrañas, pero necesarias. Me pasé de la raya. Supuse». «Usted supuso lo que vio», le interrumpió Sarah con suavidad. «Eso es lo que se les enseña a los Marines. Evaluar las amenazas. Yo no soy una amenaza, coronel. Soy su salvavidas». Se acercó y ajustó el flujo de su intravenosa. «Ahora hábleme del dolor. El dolor real, no la versión «puedo soportarlo». La verdad». Sterling la miró. «¿En serio?». La miró y asintió con la cabeza. «No es solo la articulación. Siento calor, como si alguien hubiera vertido agua hirviendo en la médula. Y hay un pulso detrás del hueso de la cadera, en lo profundo del intestino». Los ojos de Sarah se entrecerraron al instante. La dulzura de una abuela desapareció, sustituida por la mirada aguda y depredadora de una médica de combate. «¿Un pulso?», repitió. «¿Es rítmico? ¿Coincide con los latidos de tu corazón?». «Sí», gruñó Sterling, secándose el sudor del labio superior. «Se está haciendo más fuerte». Sarah no dijo nada. Inmediatamente se acercó a él y le puso la mano, no en la cadera, sino en la parte inferior del abdomen, justo encima de la ingle. Presionó con firmeza. Sterling soltó un grito gutural que no pudo reprimir. «Rígido», murmuró Sarah para sí misma. Bajó la mano y le tomó el pulso en el pie izquierdo. Frunció el ceño. Le tomó el pulso en el pie derecho. Luego, otra vez en el izquierdo. «¿Qué pasa?», preguntó Sterling al ver el cambio en su actitud. «¿Qué pasa?». «Tu pulso pedal es débil en el lado izquierdo», dijo Sarah, con voz seca y profesional. «Y tu abdomen está tenso. Coronel, ¿cuándo fue su última radiografía?». «Hace 6 meses. Un chequeo rutinario». «¿Y la metralla? ¿Dónde estaba exactamente?». «Alojada en el ilion. Los médicos dijeron que estaba encapsulada». «A salvo». «La metralla encapsulada no pulsa», dijo Sarah con severidad. Arrancó el manguito de presión arterial de velcro del soporte de la pared y se lo colocó manualmente en el brazo, confiando más en sus oídos que en la máquina. Bombeó la pera y escuchó atentamente con su estetoscopio. Observó el manómetro. Luego soltó la válvula.
La presión arterial está bajando, anunció. 90/60. Tenía 130/85 cuando entró. Me siento cansado, admitió Sterling, recostando la cabeza contra el reposacabezas. La habitación empezaba a dar vueltas. Solo necesito un minuto. Sarah no le dio ni un minuto. Se dio la vuelta y pulsó el botón rojo de asistencia del personal que había en la pared. La alarma sonó en el pasillo, un chirrido agudo y rítmico que indicaba una emergencia. Enfermera Jenkins. El joven recepcionista asomó la cabeza, aterrorizado por la alarma. «Traiga una camilla ahora mismo», ladró Sarah. No era una petición. Era una orden dada con el volumen y la autoridad de un instructor militar y un médico vascular. «Dígales que tenemos un posible código 3 por rotura de la arteria ilíaca». «¿Vascular?», tartamudeó el recepcionista. «Pero él está aquí por ortopedia». «¿Acaso tartamudeó?» «Suboficial». Sarah se volvió hacia él con los ojos encendidos. «Muévase». El recepcionista se apresuró. Sterling la miró, con la visión borrosa. «Rotura», murmuró. «Eso suena mal. La metralla se ha movido», dijo Sarah, inclinándose sobre él, con la cara cerca de la suya. «No solo se ha desplazado, Mike. Ha cortado algo. Tienes una hemorragia interna. Tenemos que movernos». Era la primera vez que le llamaba por su nombre. Fue lo último que oyó antes de que la oscuridad se apoderara de él. El mundo volvió en forma de destellos de ruido caótico y luz cegadora. El teniente coronel Sterling se estaba moviendo. Miró fijamente las baldosas acústicas del techo que pasaban a toda velocidad. Alguien gritaba: «Beb está fallando. 70/40. Estamos perdiendo el pulso radial. Fluidos abiertos. Aprieten las bolsas. ¿Dónde diablos está el cirujano?» Sterling intentó girar la cabeza, pero sentía el cuerpo como si estuviera hecho de plomo. Reconoció la voz que gritaba órdenes. Era Sarah. Irrumpieron por unas puertas dobles en una sala de traumatología. El aire era más frío allí. Lo levantaron. Unas manos ásperas agarraron la sábana que lo cubría y lo trasladaron a una dura mesa de traumatología. «Equipo de traumatología a la sala 1», anunció el sistema de megafonía. Un joven residente con bata blanca se apresuró a mirar los monitores. «Oh, ¿qué tenemos?» Pensaba que era una consulta sobre la cadera. «Hemorragia retroparietal». La voz de Sarah se alzó por encima del ruido. Estaba a la cabecera de la cama controlando las vías respiratorias. «El paciente tiene una lesión post-combate de hace 20 años. Migración de metralla. Está hipotenso. Necesita sangre. No suero. 2 unidades. Ya». El residente dudó, mirando a Sarah. «Enfermera, necesitamos una tomografía computarizada para confirmarlo antes de examinarle el abdomen», gritó Sarah, agarrando la mano del residente y la colocó sobre el abdomen distendido de Sterling. «Está rígido como una tabla. Si lo envías a la tomografía, morirá en el ascensor. Es una hemorragia. Tienes que pinzar la aorta o llevarlo al quirófano ahora mismo. No puedo abrirlo aquí sin un médico adjunto». El residente entró en pánico. «El doctor Holloway todavía está lavándose». «Entonces busca a otro médico adjunto», gritó Sarah. Los ojos de Sterling parpadearon. Sentía frío, un frío increíble. Se sentía como en Guirere, como en la zanja donde había sangrado durante 3 horas esperando al helicóptero. Se acabó, pensó, acabado por un trozo de metal con 20 años de retraso. En una sala de espera en San Diego, sintió una mano agarrarle el hombro, una mano fuerte y cálida. «Mike, quédate conmigo». Sarah se inclinó sobre él. No miraba los monitores. Lo miraba directamente a él. «No me dejes, Marine. No has sobrevivido para que Lua muera en mi turno». Sarah jadeó. «El mapa. Olvida el mapa. Concéntrate en mi voz». El monitor comenzó a emitir un tono agudo y constante. «Viv está entrando en parada», gritó el residente. «Cargando las palas». «No». Sarah empujó al residente a un lado. «No tiene presión. No hay nada que bombear. Es un guisante. Actividad eléctrica sin pulso por hipoxia. Empieza las compresiones. Empuja. EP-y-pa». Sarah se subió a un taburete al instante. Entrelazó los dedos, se colocó sobre el enorme pecho de Sterling y comenzó a bombear. 1, 2, 3, 4. «Vamos, Mike», gruñó por el esfuerzo. «Lucha». Sterling flotaba. Estaba en un pasillo gris. Al final del pasillo, vio caras. Vio a Gunny Miller. Vio a los chicos de 3/5 que no habían vuelto a casa. Estaban esperando, fumando cigarrillos,
apoyados contra una barrera HESCO. Todavía no, señor, parecía decir Miller. Ella no ha terminado contigo. Thump, thump, thump. La fuerza de las compresiones de Sarah era brutal. Le estaba rompiendo las costillas. No le importaba. Estaba forzando manualmente su corazón para que circulase la poca sangre que le quedaba. «Necesito esa sangre», Sarah gritó a las enfermeras, entrando corriendo en la habitación. «Apriétalo. Bolsa de presión. La sangre está colgando. El doctor Holloway está a 2 minutos». «No tenemos 2 minutos». Sarah detuvo las compresiones para comprobar el pulso. Nada. Miró al residente. «Reboa. Tenemos un kit Reboa». La oclusión endovascular con balón de reanimación de la aorta era un dispositivo especializado, un balón introducido por la arteria femoral para taponar la aorta desde el interior, deteniendo la hemorragia por debajo del pecho y manteniendo la sangre en el cerebro y el corazón. Era avanzado, era arriesgado, y normalmente lo hacía un cirujano. «Nunca lo he hecho», admitió el residente, con el rostro pálido. Sarah miró el carro de paradas, miró al Marine moribundo en la mesa. Tomó una decisión que podía acabar con su carrera, una decisión que podía enviarla a la cárcel si fallaba. «Abra el kit», ordenó. «Enfermera Jenkins, no puede hacerlo. Tengo la certificación FFRCS en acceso vascular bajo fuego», espetó. «He hecho 3 de estos en una zanja en Ramadi. Abra el maldito kit o apártese de mi camino». La sala se quedó en silencio. La autoridad que irradiaba era absoluta. Era el ángel de Yolan aflorando. El residente abrió el kit. Sarah se movió con una velocidad aterradora. Agarró la sonda de ultrasonidos con la mano izquierda y la aguja de acceso con la derecha. «Compresiones, mantén», ladró. Escaneó la arteria femoral derecha, la pierna buena. Encontrada. Clavó la aguja. Un chorro de sangre. Enhebró el cable. «Catéter». El residente se lo entregó, deslizó el tubo largo y delgado por la arteria de Sterling, guiándolo a ciegas por el tacto y los puntos de referencia. Visualizando la anatomía en su cabeza, tenía que colocar el globo lo suficientemente alto como para bloquear el flujo sanguíneo a las caderas, pero no tan alto como para detener el flujo a los riñones. Desplegando el globo, dijo con calma, infló el dispositivo dentro de la aorta de Sterling. Todos miraron fijamente el monitor. Durante 10 agonizantes segundos, no pasó nada. La línea permaneció plana. Entonces, un punto y luego otro. La presión arterial, que había sido inexistente, de repente se registró. 6.040, luego 8.050. Al taponar la fuga, había forzado la sangre restante a volver al corazón y al cerebro. Ritmo sinusal. El residente respiró, mirando a Sarah con asombro. «Tenemos pulso». Sarah no lo celebró. Se desplomó ligeramente, con el sudor goteando de su nariz sobre la mascarilla. «Está estable. Llévenlo al quirófano. Holloway puede reparar la rotura ahora que ya no está sangrando». Las puertas se abrieron de golpe. El doctor Holloway, un hombre alto con cabello plateado, entró corriendo, todavía atándose la mascarilla quirúrgica. Observó la escena, el carro de paradas, la sangre en el suelo, el catéter Reboa que sobresalía de la pierna de Sterling y Sarah allí de pie, con el pecho agitado. «¿Cuál es su estado?», preguntó Holloway. «Rotura ilíaca por migración de metralla», informó el residente con voz temblorosa. «Ha entrado en parada. Enfermera Jenkins». Ella colocó un Reboa. Lo revivió. Holloway se detuvo. Miró el dispositivo. Miró a Sarah. Sabía que Sarah era una buena enfermera, pero no tenía ni idea de que supiera lo que era un Reboa, y mucho menos cómo colocarlo en un paciente en parada cardíaca. «¿Lo has colocado tú, Sarah?», preguntó Holloway. «Estaba muerto, doctor», dijo Sarah, con la voz temblorosa ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. No tenía otra opción. Holloway miró el monitor. «La colocación parece perfecta. Le has salvado la vida». Se volvió hacia el equipo. «Movámonos. Hay uno listo. Tenemos una oportunidad. No la desperdiciemos». Mientras sacaban a Sterling, Holloway se detuvo y puso una mano sobre el hombro de Sarah. «Tenemos que hablar de esto más tarde», dijo con seriedad. «Pero buen trabajo, teniente». Utilizó su antiguo rango. Lo sabía. Sarah se quedó sola en la sala de traumatología vacía. Tenía las manos cubiertas de la sangre de Sterling. Se acercó al fregadero, abrió el grifo y se arremangó. El agua se tiñó de rojo mientras se frotaba las manos. Miró el tatuaje de su brazo.
El mapa de Fallujah. Hoy no, susurró al cráneo y la pala. Hoy no lo tendrás. La unidad de cuidados intensivos de Baloa era una silenciosa catedral de tecnología, en marcado contraste con el caótico ruido de la sala de traumatología. El teniente coronel Mike Sterling se despertó con el rítmico silbido y clic de un respirador, aunque ya le habían quitado el tubo. Sentía la garganta como si hubiera tragado cristales rotos y su lado izquierdo era un pesado bloque de hielo entumecido. Parpadeó, mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz. Una figura estaba de pie al pie de su cama, revisando una tabla. No era Sarah, era el doctor Holloway. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, coronel, dijo Holloway en voz baja. Parecía cansado. Nos ha dado un buen susto. Sterling intentó hablar, tosió y aceptó los trocitos de hielo que le ofreció Holloway. La cadera, dijo con voz ronca. Reparada, dijo Holloway. Le hemos extraído la metralla. Tenía bordes irregulares. Parece un trozo de un viejo proyectil de artillería soviético. Le seccionó la arteria ilíaca común. Perdió unos 2 litros de sangre en el espacio retroperitoneal. Francamente, Mike, debería estar muerto. La memoria de Sterling era una neblina fragmentada. Recordaba el dolor. Recordaba la sala de espera. Recordaba a Sarah. La enfermera, susurró Sterling. Sarah, ella estaba allí. La expresión de Holloway se tensó. Cerró la cartilla y acercó una silla a la cama. Eso es de lo que tenemos que hablar. Sarah Jenkins te salvó la vida. No hay ninguna ambigüedad al respecto. Entraste en parada cardíaca. Tu corazón se detuvo. Ella realizó un procedimiento de reboa. Insertó un globo en tu aorta para detener la hemorragia y poder llevarte al quirófano. Entonces hizo su trabajo, dijo Sterling, confundido por el tono sombrío del médico. Hizo mi trabajo, Mike, le corrigió Holloway. El reboa es un procedimiento quirúrgico. No entra dentro del ámbito de competencia de una enfermera civil en este centro. Ella no está acreditada para ello. No esperó a un médico. A ojos de la administración del hospital, realizó una cirugía invasiva no autorizada a un oficial de alto rango. Sterling intentó incorporarse, pero el dolor le obligó a recostarse. Ella me salvó. Si hubiera esperado, estaría en una caja. Lo sé, tú lo sabes. Pero el director del hospital, Stephen Caldwell, lo ve de otra manera. Él ve una demanda por responsabilidad civil enorme a la espera de suceder. Si ella hubiera perforado tu aorta, si hubieras muerto, el hospital habría sido demandado hasta la ruina por permitir que una enfermera hiciera de cirujana. Sterling sintió una oleada de la vieja ira de combate. ¿Dónde está ella? Ha sido suspendida de empleo y sueldo de inmediato, dijo Holloway, a la espera de una audiencia de la Junta de Revisión mañana por la mañana. Van a despedirla, Mike, y es posible que la denuncien ante la Junta Estatal de Enfermería para que le retiren la licencia. Lo califican de negligencia grave y medicina de vaqueros. ¿Medicina de vaqueros?, gruñó Sterling. Es una veterana de combate. Aprendió eso en el campo de batalla. A Caldwell no le importa lo que pasó en Fallujah. Le importa el protocolo. Y ahora mismo, Sarah está sola. Sterling miró las vías intravenosas que le salían del brazo. Miró por la ventana, donde el sol de San Diego intentaba atravesar la niebla. Recordó el tatuaje para que otros puedan vivir. Ella había vivido según su credo, y ahora la estaban crucificando por ello. ¿Cuándo es la audiencia?, preguntó Sterling. Mañana a las 9:00 en el ala administrativa. Pero no tiene permiso para moverse, coronel. Apenas han pasado 12 horas desde la operación. Sterling miró a Holloway con ojos fríos y duros como el acero. Doctor, usted ha reparado el neumático. Ahora sáqueme de este garaje. Voy a asistir a esa audiencia. Mike, no puede caminar. Entonces consígame una silla de ruedas, ordenó Sterling. Y tráigame mi uniforme. Si quieren juzgar a un Marine por salvar a otro Marine, tendrán que mirarme a los ojos cuando lo hagan. La sala de conferencias de la última planta del Centro Médico Naval era estéril. Tenía aire acondicionado y olía a limón y burocracia. Una larga mesa de caoba dominaba la sala. A la cabecera se sentaba el director Stephen Caldwell, un hombre con un impecable traje gris que nunca había visto un día de combate en su vida. A ambos lados se sentaban el asesor jurídico jefe del hospital y la directora de enfermería. Sarah Jenkins estaba sentada al otro extremo de la mesa. Hoy no llevaba bata. Vestía una sencilla chaqueta azul marino y pantalones. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, quietas y serenas.
Parecía pequeña frente al telón de fondo de la institución en la que había trabajado durante 15 años. Señorita Jenkins, comenzó Caldwell, ajustándose las gafas. Hemos revisado el informe del incidente. Los hechos son indiscutibles. Usted utilizó un dispositivo Reboa en un paciente sin la presencia de un médico. Usted eludió el protocolo del hospital, ignoró la cadena de mando y realizó un procedimiento para el que no tiene licencia en el estado de California. El paciente estaba en parada cardíaca, dijo Sarah, con voz firme pero tranquila. Se había desangrado. Las compresiones eran ineficaces porque el tanque estaba vacío. Si no hubiera ocluido la aorta, habría sufrido una muerte cerebral irreversible en 3 minutos. El doctor Holloway aún tardaría 2 minutos en llegar. Eso es una especulación, intervino el consejo legal. El residente, el doctor Evans, estaba presente. Usted lo desoyó. El doctor Evans se quedó paralizado, respondió Sarah. Admitió que no sabía cómo utilizar el dispositivo. Yo sí. ¿Dónde recibió esta formación?, preguntó Caldwell con tono escéptico. Porque no lo veo en su expediente aquí en Balboa. Lo aprendí en la provincia de Al-Anbar, Irak. En 2004, dijo Sarah, bajo la supervisión del comandante de la Marina, el doctor Ayres. En aquel entonces no teníamos equipos sofisticados. Usábamos catéteres de Foley y conjeturas. Pero funcionó, suspiró Caldwell, quitándose las gafas. Señorita Jenkins, respetamos su servicio pasado, pero este es un hospital civil en San Diego, no una tienda de triaje en una zona de guerra. Tenemos normas. Esas normas existen para proteger a los pacientes. No se puede improvisar. Esto es una imprudencia temeraria. No tenemos más remedio que rescindir su contrato con efecto inmediato y remitir este caso a la Junta. Sarah bajó la mirada hacia sus manos. No lloró, no suplicó, conocía las normas. Sabía que las había infringido, pero también sabía que Sterling estaba vivo. Eso tenía que ser suficiente. Lo entiendo, susurró. ¿Hay algo más que desee decir?, preguntó Caldwell, mientras buscaba los documentos de despido. El sonido de un motor eléctrico rompió el silencio. Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de par en par. El teniente coronel Mike Sterling no entró andando, entró rodando. Estaba sentado en una silla de ruedas eléctrica de respaldo alto, con la pierna izquierda elevada y envuelta en vendajes de compresión. Pero de cintura para arriba era la perfección militar en estado puro. Alguien, probablemente un cabo aterrorizado, había ido a su casa y había recuperado su uniforme de gala. La túnica verde oliva estaba tan bien planchada que se podía cortar papel con ella. Las cintas de su pecho eran un colorido mosaico de historia. La estrella de plata, la estrella de bronce con V, el corazón púrpura con 2 estrellas. Parecía pálido, incluso fantasmal, pero sus ojos ardían. Detrás de él estaba el doctor Holloway, con aspecto de cómplice culpable. Colonel Sterling, tartamudeó Caldwell, poniéndose de pie. No deberías estar aquí. Estás en estado crítico. Estoy en una silla, Caldwell. Mis oídos funcionan bien, gruñó Sterling. Maniobró la silla hasta situarse justo al lado de Sarah. No miró al director. La miró a ella. Le hizo un sutil gesto con la cabeza. Sarah lo miró, abriendo mucho los ojos. Mike, ¿qué estás haciendo? Devuelve el favor, murmuró. Luego giró la silla para mirar a la Junta. ¿Vas a despedirla?, preguntó Sterling, con una voz engañosamente tranquila. Colonel, esto es un asunto interno de personal, dijo el consejo legal. No es apropiado que tú... Sterling se rió. Un ladrido áspero. Inapropiado es morir en tu vestíbulo porque tu sistema de citas tiene un retraso de 6 semanas. Inapropiado es que un residente de 20 años se quede paralizado mientras un comandante de batallón se desangra en su mesa. La señorita Jenkins infringió la ley, insistió Caldwell, aunque parecía nervioso. Realizó una operación, realizó un milagro. Sterling dio un puñetazo en el reposabrazos de su silla. ¿Sabe quién es esta mujer? Es una enfermera de plantilla, dijo Caldwell. Es la teniente Sarah Jenkins, del Cuerpo de Enfermeras de la Marina. Retirada, le corrigió Sterling. Ha sido condecorada con la Medalla al Valor de la Marina. Sirvió en la compañía quirúrgica Bravo en Fallujah durante la Operación Furia Fantasma. Los Marines la llamaban el Ángel de Jolán. La sala se quedó en silencio. La directora de enfermería levantó la vista, sorprendida. Esa información no figuraba en su expediente de recursos humanos. Sterling metió la mano en el bolsillo.
Le costó trabajo y hizo una mueca de dolor, pero sacó un pequeño trozo de papel doblado. Era la impresión de sus signos vitales en la sala de traumatología. Le pedí al doctor Holloway que sacara los registros, dijo Sterling, deslizando el papel por la mesa de caoba hacia Caldwell. Fíjese en la hora, 14:02, frecuencia cardíaca 0, presión arterial 0. Técnicamente, caballeros, estaba muerto. Era un cadáver en su mesa. Señaló con el dedo el papel. 1403, presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 110. Ese es el minuto exacto en que colocó el reba. No puso en peligro a un paciente. Resucitó a uno. Eso no cambia la responsabilidad, argumentó el coronel Caldwell, aunque su voz estaba perdiendo fuerza. Si permitimos que las enfermeras asuman esta responsabilidad, Sterling lo interrumpió. ¿Quiere hablar de responsabilidad? Muy bien. Si despide a esta mujer, yo personalmente daré una rueda de prensa en el vestíbulo del hospital. Le diré a todos los medios de comunicación de Estados Unidos que el Centro Médico Naval de San Diego despidió a una heroína de guerra por salvar la vida de un condecorado comandante de la Marina porque no rellenó los documentos correctos. Sterling se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un peligroso susurro. Yo mando a 3,000 Marines, señor Caldwell. Son muy leales y tienen mucha influencia en las redes sociales. ¿De verdad quiere ser el hombre que despidió a la enfermera que salvó al comandante desconocido? Caldwell palideció. El asesor legal le susurró algo frenéticamente al oído. La imagen era una pesadilla, un desastre de relaciones públicas de proporciones nucleares. Sarah extendió la mano y tocó el brazo de Sterling. Mike, para. No tienes por qué amenazarlos. No los estoy amenazando, Sarah, dijo Sterling en voz baja. Los estoy educando. Se volvió hacia Caldwell. Este es el nuevo trato. La investigación concluye que la enfermera Jenkins actuó bajo la Directiva de Emergencia de Preservación de la Vida en un evento con víctimas masivas, que, dada la incompetencia de su triaje ese día, básicamente lo fue. La reincorporará. Pondrá una mención elogiosa en su expediente y se asegurará de que esté acreditada para ayudar en la formación en traumatología de sus residentes, para que no se queden paralizados la próxima vez. Caldwell miró al consejo legal. El abogado asintió lentamente. Era la única salida. Podemos estructurarlo como un procedimiento de emergencia autorizado retroactivamente, dijo el abogado, tecleando frenéticamente en su tableta, bajo los precedentes del buen samaritano. Caldwell exhaló un largo suspiro. Miró a Sarah, viéndola realmente por primera vez. Suspenderemos el despido, a la espera de una revisión de competencia, pero ella conserva su trabajo. Sterling no sonrió, solo asintió. Buena elección. Giró su silla hacia Sarah. Ahora, enfermera Jenkins, creo que me he ausentado sin permiso de mi cama del hospital, y creo que mi cadera está empezando a dolerme. Sarah se levantó. Las lágrimas finalmente corrían por su rostro, pero ella sonreía. Caminó detrás de su silla de ruedas y tomó las manijas. Lo llevaremos de regreso, coronel, dijo mientras lo sacaba de la sala de juntas. Sterling miró al frente, con la espalda rígida, pero cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, extendió la mano y le dio una palmadita en la mano que descansaba sobre la manija. No se abandona a un hombre, dijo, y yo no abandono a mi médico. 4 meses después, la niebla matinal se disipó de las colinas costeras de Camp Pendleton, revelando la extensa superficie de hormigón de la quinta plataforma de desfiles de los Marines. El aire se llenó del ritmo entrecortado de los tambores y el ladrido de las órdenes. Era una ceremonia de cambio de mando, la sagrada transferencia de autoridad de un comandante al siguiente. El teniente coronel Mike Sterling estaba de pie en el podio. Llevaba su uniforme azul marino, con el cuello alto rígido contra su cuello y las medallas en el pecho brillando bajo el sol de California. Se mantenía en pie sin bastón, aunque un ligero y casi imperceptible cambio en su postura delataba el metal y los tornillos que ahora sujetaban su cadera. Miró al mar de rostros, 3,000 Marines y marineros del batallón Dark Horse, que permanecían rígidamente firmes. En la tribuna VIP, entre generales y políticos, se sentaba una mujer con un sencillo vestido de flores. Sarah Jenkins parecía fuera de lugar entre los uniformes, agarrando nerviosamente su bolso. Sterling carraspeó y el sonido se amplificó por toda la explanada. Ya había pronunciado el discurso habitual, dando las gracias al núcleo,
a su familia y prometiendo la victoria. Pero aún no había terminado. Marines, resonó la voz de Sterling. Nos enseñan que el uniforme nos convierte en hermanos. Nos enseñan que el águila, el globo terráqueo y el ancla se ganan con dolor y suciedad en el campo de entrenamiento. Nos enseñan que somos una raza aparte. Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la multitud hasta fijarse en Sarah, en las gradas. Pero hace 4 meses, recordé que el espíritu guerrero no siempre viste un uniforme de camuflaje. A veces viste una bata azul. A veces parece un civil al que podrías cruzar en un pasillo sin prestarle atención. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no estaba en el guión. Hoy estoy aquí, continuó Sterling, con la voz cargada de emoción, porque una mujer se negó a dejarme morir. Desobedeció las órdenes. Arriesgó su carrera y puso en peligro su propio sustento para salvar a un viejo marine destrozado que era demasiado terco para admitir que necesitaba ayuda. Se alejó del micrófono y señaló hacia las gradas. Sarah Jenkins, en primer plano. Sarah se quedó paralizada. Los generales que la rodeaban se volvieron para mirar. Un joven capitán le indicó que se pusiera de pie. Temblando se levantó. «Acompañadla», ordenó Sterling. El sargento mayor del batallón, el militar de mayor rango, se dirigió a las gradas, le ofreció el brazo a Sarah y la acompañó por las escaleras hasta el asfalto sagrado de la plataforma de desfile. Caminaron hasta que ella se detuvo justo delante del podio, empequeñecida por la formación de Marines detrás de ella. Sterling bajó cojeando los escalones del podio para encontrarse con ella en el nivel del suelo. No la miraba como un paciente mira a una enfermera. La miraba como un soldado mira a un salvador. «Una vez me dijiste que solo eras un mecánico», dijo Sterling, con una voz tan baja que solo ella y la primera fila podían oír, «y que tenías que lavarte la guerra del pelo cada noche». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Nunca llegaste a llevar la cinta de combate que ganaste en Jolan Park», dijo Sterling. Se perdió el papeleo. La unidad siguió adelante. «Eras un fantasma». Abrió la caja. Dentro había un pin de oro. No una medalla estándar, sino un emblema hecho a medida. Era la calavera y la pala del caballo oscuro, entrelazadas con el caduceo médico. «Hice que los chicos del taller de metal lo fabricaran». Sterling sonrió. Una sonrisa cálida y sincera que le llegaba a los ojos. «No eres una civil, Sarah. Eres Dark Horse. Eres una de los nuestros. Siempre lo has sido». Le colocó el emblema en la solapa de su vestido. Entonces, el teniente coronel Sterling, el hombre de hierro, el comandante que había rechazado su ayuda, dio un paso atrás. Chocó los talones. Se irguió en toda su estatura y realizó un saludo militar lento, nítido y perfecto. No era un saludo de cortesía, era un saludo de respeto. «¡Batallón!», gritó el sargento mayor detrás de ellos. «¡Presentad armas!». 3000 Marines se movieron al unísono. 3000 manos se llevaron a la visera. El sonido fue como un trueno. Sarah se quedó allí, con las lágrimas finalmente derramándose, lavando los años de silencio, los años de ocultar su servicio, los años de ser solo una enfermera. Ya no se escondía más. Miró el tatuaje en su brazo, oculto bajo la manga, y supo que no necesitaba mostrarlo para demostrar nada. Ellos lo sabían. Sterling mantuvo el saludo durante un largo momento, con la mirada fija en ella. «Bienvenida a casa, teniente», susurró. Sarah enderezó la espalda, se secó los ojos y, por primera vez en 20 años, sintió que el peso de la guerra se le quitaba de encima. Sonrió. «Gracias, coronel. Qué viaje tan increíble». De una comandante de la Marina obstinada que rechazaba la ayuda en una sala de espera a un saludo de todo el batallón en la cubierta de desfile. Esto demuestra que el verdadero heroísmo no tiene que ver con el uniforme que llevas hoy, sino con el espíritu que siempre llevas dentro. Sarah Jenkins demostró que el corazón de un guerrero late con la misma fuerza con una bata que con un chaleco antibalas. Si esta historia te ha emocionado, o si conoces a algún héroe, enfermero o veterano que merezca un reconocimiento, dale al botón me gusta. Es de gran ayuda para el canal. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte para ver más historias impactantes de valentía y redención. Quiero saber qué opinas. ¿Crees que los civiles que prestan servicio en zonas de combate reciben el reconocimiento que merecen? Cuéntamelo en los comentarios.